Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Estamos estudiando alusiones e imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica en el programa de Escuela Sabática para Adultos. Les habla como siempre su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En su canal, Estudiando el Verbo. Durante la Primera Guerra del Golfo, en 1991, un conocido escritor y orador protestante estaba convencido de que el libro de Apocalipsis predecía ese conflicto. Su argumento se basaba en el hecho de que algunos de los helicópteros militares se parecían a las langostas descritas en Apocalipsis 9, y cuando abrió el pozo del abismo subió una humareda como el humo de un gran horno, el cual oscureció el sol y el aire, y del humo salieron langostas como la tierra, y se les dio poder como el que tiene los escorpiones de la tierra. Apocalipsis capítulo 9, versículos 2 y 3. Esa no es precisamente la mejor manera de interpretar la profecía bíblica, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de interpretaciones es bastante común. De hecho, un flujo incesante de libros, artículos, videos y sitios web, todos ellos dedicados a la profecía, han hecho desde hace décadas muchas predicciones, incluso de fechas de acontecimientos internacionales, normalmente centrados en guerras o agitaciones en el cercano oriente. Es significativo que ninguna de estas predicciones se ha cumplido. Vamos a estudiar entonces, en esta hora, vamos a repasar la lección número 3 para el 19 de abril del año 2025, titulada Imágenes tomadas del matrimonio. Según una encuesta realizada en Inglaterra, las parejas pelean un promedio de 312 veces al año, generalmente los jueves a las 20 horas, 8 de la noche. Las razones de las discusiones pueden ser banales, como el uso del control remoto, una toalla mojada en la cama. En Brasil, la durabilidad promedio del matrimonio es de 14 años y 1 de cada 12 matrimonios termina en divorcio. ¿Cuánto tiempo llevas casada con Jesús? ¿Será para siempre o estás pensando en solicitar el divorcio? Hoy Dios quiere renovar nuestro matrimonio con el cónyuge y con Él. Y la pregunta es, ¿aceptas? Una joya del espíritu de profecía que se encuentra en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 174, miren lo que dice. El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado. Mediante la fidelidad al deber es la casa paterna. Los jóvenes deben prepararse para formar su propio hogar. Practiquen allí la negación propia, la amabilidad, la cortesía y la compasión del cristianismo. El amor se conservará vivo en el corazón y los que salgan de tal hogar para ponerse al frente de su propia familia sabrán aumentar la felicidad de la persona a quien hayan escogido por compañero o compañera de su vida. Entonces el matrimonio, en vez de ser el fin del amor, será su verdadero principio. Vamos al punto central de la lección que se encuentra en el libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Y quiero invitarles para que vayamos al capítulo 19, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro del libro, y vayamos a Apocalipsis 19, versículo 19. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Como llamados debemos entender a los invitados a la fiesta de las bodas. Mateo 22:14 y Romanos 8:28. Bienaventurados ya sabemos que significa
felices o felices. Cena, palabra griega de himnon, cena o banquete. La cena de las bodas del Cordero se celebrará al concluir el largo día de la historia de la tierra. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Alguna vez has oído hablar de personas que se han casado con una mascota? En internet encontramos varias historias de matrimonios extraños, como el de un chico que se casó con una pizza o el de una mujer que se casó con un caballo. ¿Esto es cierto? En resumen, el matrimonio se ha convertido en una institución muy perseguida por el enemigo de Dios. Pero si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Hagamos unas preguntas rápidas al comienzo de este repaso de lección sobre las parejas en la Biblia. Número 1, ¿cómo se llama la esposa de Adán? Número 2, ¿cómo se llama la primera esposa de Abraham? Número 3, ¿cómo se llama la esposa de Moisés? Número 4, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? Número 5, ¿cómo se llama la esposa de Oseas? La Biblia describe varios matrimonios, pero el más hermoso es el de Cristo y el de su iglesia. Todos fuimos invitados a esta hermosa ceremonia. Será la fiesta más grande de la eternidad. Nos dividiremos en unidades con esta alegría. Repetidas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el pueblo de Dios es comparado con una esposa o novia. En algunas ocasiones vemos simbolizada esta unión en matrimonio, cuyas esposas fueron fieles como Rebeca o infieles como Gomer. Otras veces se usan directamente símbolos de esposas fieles, la novia del Cordero, o mujeres promiscuas como la Gran Babilonia. Y en esta lección, estimados amigos y hermanos, jóvenes, amigas, vamos a ver por lo menos 3 puntos, 3 ideas acerca de esta lección. 3 ideas acerca de imágenes tomadas del matrimonio. Número 1, vamos a ver el simbolismo del matrimonio. De esta idea se desprende lo que son las esposas fieles, más bien infieles, la joven abandonada, la esposa de Osés y Babilonia la Grande. Y número 3, esposas fieles como Rebeca, la novia del Cordero. Vamos pues al primer punto, el simbolismo del matrimonio. ¿Qué significa para ti el matrimonio? ¿Qué simbolismo tiene en tu vida? Vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo? En Génesis 2:24, Dios establece un principio para un matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Las palabras de este versículo no pueden considerarse como una declaración profética de Adán, sino más bien como las palabras de Dios mismo. Son parte de la declaración hecha por Dios acerca de la ceremonia matrimonial. Estas palabras expresan la más profunda unidad física y espiritual del hombre y la mujer, y presentan la monogamia delante del mundo como la forma del matrimonio establecida por Dios. En otras palabras, presentan Dios la forma en cómo y con quién se ha de unir tanto el hombre como la mujer. Estas palabras no recomiendan el abandono a los deberes filiales y de respeto hacia el padre y a la madre, sino que principalmente se refieren a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo y que su primer deber es para ella. Su amor por ella ha de exceder, aunque ciertamente no debe desalojar el amor debido a los padres. En cuanto a una sola carne, la unión del esposo y la esposa se expresa en palabras inconfundibles, existiendo como es en realidad unión de cuerpos
comunidad de intereses y reciprocidad de afectos. Es significativo que Cristo use este mismo pasaje en su vigorosa condenación del divorcio, ahí en Mateo 19:5. Cuando Dios creó la humanidad, nos otorgó dones, o dos dones. El sábado, en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, y el matrimonio en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ambos tienen que ver con la relación con Dios y entre un hombre y una mujer. ¿Cómo? Entre un hombre y una mujer. En su perfección, el matrimonio refleja la perfecta relación entre los miembros de la deidad. Tras el pecado, simboliza la unión entre un marido perfecto, que está representado por Jesús, y su perfecta esposa, que está representado por la iglesia, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5, versículos 31 y 32. Vamos rápidamente. Efesios 5, 31 y 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa esto? De entrada Pablo cita Génesis 2:24, ¿verdad? Pero al referirse a una sola carne, es como si el hombre y la mujer fueran solo partes completamente o complementarias, que unidas forman un ser único y perfecto. Una consideración sería de este pensamiento impediría la forma frívola en la cual muchos contraen matrimonio, a veces con la deliberada intención de divorciarse si la unión no marcha de una manera satisfactoria. Pero el propósito de Dios es que el matrimonio, a lo largo de la Biblia, vemos como el marido se esfuerza en perfeccionar a su esposa y ganarse su amor. De este ejemplo de matrimonio, podemos aprender también cómo actuar en nuestros propios matrimonios, contraídos entre dos personas imperfectas. Podemos obtener en este repaso de lección algunos consejos que nos pueden ayudar en nuestras relaciones dentro del matrimonio. Número 1, perdona a tu cónyuge aunque no le merezca, como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Número 3, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, como Cristo nos valoró más que a sí mismo. Sin duda, estos tres consejos, apoyados ¿sí? en el carácter hermoso y perfecto de Cristo, ¿sí? Quizás nos puedan parecer extraños. Sin embargo, si queremos llegar de esa forma a una relación más o menos perfecta, tomando en cuenta que somos muy imperfectos y mirando siempre a Cristo, es probable que tengamos éxito. Vamos al segundo punto, que tiene que ver con el carácter de las mujeres. Para ello quiero invitarles a que vayamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ezequiel 16, 8. Vamos rápidamente, tomen sus Biblias. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En visión se mostró a Ezequiel como Dios encontró a una bebé abandonada que representa a Israel, le dio vida, le ayudó a crecer, hizo pacto matrimonial con ella y llegó a ser una reina admirada por todos. Ezequiel capítulo 16, versículos del 1 al 14. Así se resume la historia de amor entre Dios y el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta el próspero reinado de David y Salomón. Cuando Israel fue admirado por todas las naciones, ahí en Primera de Reyes 10:1, pero Israel olvidó que su belleza era un don de Dios,
un reflejo de la belleza divina, como dice ahí el versículo 14 de capítulo 16, versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero se alejó de su esposo, prostituyéndose tras otros dioses, de acuerdo a lo que dicen los versículos 15 al 17. Vamos a leerlos rápidamente. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando asumimos que nuestras bondades son fruto de nosotros mismos, es entonces cuando comienzan nuestros problemas. Y esto se ve reflejado, sin duda, cuando hay problemas en el matrimonio y que terminan muchas veces en divorcio o en separación. Ahora, vamos a ver la esposa de Oseas, ¿verdad? Imágenes tomadas del matrimonio, ¿verdad? Vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 2. Tome sus Biblias. Dice la palabra de Dios: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Desde el primer momento, Dios deja claro que la orden dada a Oseas de casarse con Gomer, la cual se prostituyó y abandonó a su marido, era un símbolo de la relación entre Dios e Israel. Oseas usó diversos métodos para resolver a ganarse el amor de su esposa. Esto se encuentra ahí en el capítulo 2 de ese libro, versículos 6 al 7 y 14 y 15. Como ninguno de estos métodos consiguió su objetivo, tuvo que pagar por su rescate. Vamos al capítulo 3, versículos 2 al 3. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Por supuesto, nuestro rescate le costó a Dios mucho más que 15 siclos de plata y un homer de medio cebada. Por desgracia, la iglesia siguió el mismo camino descarriado que Israel, pero el amor de Dios sigue inalterable. Ahí podemos confirmarlo en Oseas 11:4, Oseas 11:4. ¿Qué dice? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo y de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Sigue rogándonos que abandonemos la prostitución y volvamos a Él, ¿verdad? Podemos confirmarlo ahí en Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 2, y Apocalipsis 18, versículos 2 al 4. Vamos rápidamente. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 4. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos al siguiente punto: Babilonia la Grande. ¿Quién es Babilonia la Grande? El versículo 5 del capítulo 17 de Apocalipsis nos dice que Babilonia la Grande es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque en su frente está escrito su nombre,
y esto es un misterio. ¿Quién o qué es Babilonia? Una mujer pura representa al pueblo fiel de Dios, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, y Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Babilonia, madre de la ramera, representa al pueblo de Dios que se aparta de él y se apoya en los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 5. Ese pueblo que ahora está en Babilonia es un pueblo que aceptó negociar con el enemigo de las almas las verdades y los principios eternos por doctrinas y mandamientos de hombres. Esta infidelidad por parte de su pueblo causa profundo dolor a Dios. Durante siglos ha intentado que su iglesia volviese a ser pura, pero pocos han respondido. Finalmente hará un último llamado, como dice ahí Apocalipsis 18:4, donde dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Tras una infidelidad puede existir reconciliación. Sin embargo, por desgracia, a veces se llega a un punto de no retorno cuando esto ya es imposible. Llegará el momento de juzgar y castigar a Babilonia. Babilonia entonces está representado por todas aquellas iglesias que han comerciado los principios y verdades del Evangelio por cosas mundanales. Y los que en ella han quedado, Apocalipsis 19, del 1 al 5, ¿verdad? Pero los fieles, la esposa del Cordero, viviremos para siempre con Jesús, los cuales sí podemos confirmar ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 8. Vamos rápidamente. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora vamos al punto de las esposas fieles. Y empezamos con Rebeca. Génesis 24:58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Según la costumbre de su época, Abraham se dispuso a buscar una esposa para su hijo Isaac, pero no quería casar a su hijo con ninguna de las mujeres de Canaán, que sin duda eran mujeres adoradoras de otros dioses, sino con una mujer o con una de sus parientes a miles de kilómetros de distancia, de acuerdo a lo que está registrado ahí en Génesis 24, versículos del 2 al 3. La razón para ello, aunque de forma imperfecta, sus parientes adoraban al Dios verdadero, mientras que los cananeos lo rechazaban, es decir, tenían otros dioses, otros baales. Si Isaac se casaba con una cananea, su vida religiosa decaería por la mala influencia de su esposa. Así ha sido la historia de la Iglesia cuando ha contraído matrimonios con las naciones de este mundo. Paulatinamente se ha alejado de la fe verdadera. Otro aspecto especial de esta historia es el hecho de que se le pregunta a Rebeca si desea casarse, pues según la costumbre no tenía otra opción. Génesis capítulo 24, versículos 50 y 51 y 57 y 59 al 59. Ser parte de la esposa fiel de Dios es un acto voluntario. Aceptemos el amor de Jesús con un claro sí. Ahora, vamos al último punto de la lección, que es la novia del Cordero. Y quiero invitarles para que vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El primer milagro de Jesús lo realizó durante la boda una boda. ¿Sí? Esa boda es las bodas de Caná. Vamos a ver.
Vamos a Apocalipsis 2, del 1 al 11. Más bien, Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y ahí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Desde nuestra perspectiva, este acto tiene cierto simbolismo que nos ayuda a entender el plan de salvación. Tal vez el más importante es que para que la novia, o sea, nosotros, esté preparada, necesita del vino que proporciona Jesús, es decir, de su sangre purificadora. Juan capítulo 2, versículos 6 y Apocalipsis 7, 14. Jesús también usó parábolas relacionadas con la boda para ilustrar ciertos aspectos de la preparación que debemos hacer ante su inminente venida. Y yo digo amén. En todas ellas no se menciona nunca a la novia, sino a los invitados. ¿Será que los invitados son la propia novia? ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Tener el Espíritu Santo, aceptar su llamado. Y tenemos el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25, 1 al 13, donde estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Pasado el tiempo, las 10 vírgenes se durmieron y cabecearon, pero 5 de ellas estaban armadas con lámparas encendidas, y 5 de ellas igualmente estaban armadas con 5 lámparas, pero que se habían apagado en el transcurso del tiempo de la espera del Señor. Por eso es importante tener el Espíritu y aceptar su llamado, porque todos son llamados a las bodas. Todos son llamados a las bodas, tanto cristianos y no cristianos. Pero tenemos que ir vestidos de Cristo, ¿ah? Para no ser invitados indignos, como muestra ahí en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Podemos quizás entrar a la fiesta, pero si no vamos de una forma adecuada, vestidos, sin duda seremos expulsados de ahí. No seremos admitidos, seremos unos invitados indignos. Vamos a terminar, como siempre, con una cita, una joya del espíritu de profecía, donde Elena G. de White, miren lo que dice, ahí en su matinal reflejemos a Jesús del 17 de julio. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Y con esto terminamos, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas, este repaso de lección. Que el Señor les bendiga abundantemente. Como siempre, queremos pedirles encarecidamente que nos regalen ahí en la página de YouTube, ¿sí?, en el link que les enviamos,
manita arriba y que nos hagan cada uno de sus comentarios pertinentes o dudas que tengan acerca de este tema. Hasta pronto.